El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. Y hoy vamos a ver, este tercer tema que vamos a ver hoy tiene que ver con nuestro mensaje. Justamente lo que hablamos, ¿qué mensaje damos? ¿Sí? Y mi esposo me decía, bueno, va a venir Ana Luz con su equipo a traernos el testimonio de lo que ellos están haciendo. Digo, que tiene mucha relación con el mensaje de hoy, porque ¿qué mensaje estamos dando? ¿Qué decimos con nuestra vida? Y en eso se basa la palabra de hoy. Amén. Vamos a orar antes de compartir esta palabra. Señor, te rogamos que vos nos hables directamente a nuestros corazones. Señor, disponemos nuestro corazón para recibir la palabra que vos has preparado, Señor. Señor, que nada entorpezca, Señor, que nada distraiga, Señor, que todo sea llevado a los pies de tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, bendecinos con esta palabra y que podamos llevarla a la práctica, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, justamente vamos a hablar de lo que hablamos, qué mensaje damos, qué decimos, qué reflejan nuestras palabras. Y hay un estudio que me puse a buscar de una persona que se llama Robin Dunbar, que dice que el 65 al 80% de lo que hablamos, él lo denomina como cotilleo social. ¿Viste? Estar cotillando, estar ahí cuchichando, quizás sea una palabra más cercana. Radio pasillo, o la que quiera nombrar, y tiene que ver con hablar de otros, no siempre mal, a veces sí, y hablar de la vida cotidiana, ¿sí? Vamos a vernos reflejados en esto, porque el primer punto es gente, hablamos de gente y relaciones. Del 60 al 70% hablamos. Hoy mi jefe vino re enojado. ¿Viste lo que hizo Juan? O sea, hablamos de, no sabes, te tengo que contar. No sabes lo que pasó con tal. A veces ahí ya está ahí en el medio del chisme, en el medio de la noticia. O cosas como quejas, en el segundo punto, quejas y catarsis. ¿Cuánto pasamos tanto tiempo quejándonos o haciendo catarsis? ¿Sí? Siempre decimos la cola, bueno, ya no pagamos tanto haciendo cola, ahora tenemos los pagos virtuales, pero si vamos a hacer un trámite, la catarsis. ¿Cuál es el tema que más nos lleva a hacer estos comentarios? El clima. Ay, no, que hoy, ¿quién dijo hace un frío? Qué frío que hace, o qué calor, o ay no, hay sonda en altura. Y ahí nos cambia, a todos los mendocinos nos cambia el humor. El tránsito, la plata, el cansancio. ¿Quién no dice, cuando le preguntas cómo estás, cansado? ¿Quién no lo dice? ¿Quién dice no, estoy bien? 3, el punto 3, logística diaria. Del 10 al 15%, estamos ahí organizando qué comemos. ¿Quién busca a las chicas hoy? Lo decimos con mi esposo. Ay, ¿a quién le tocaba buscar? ¿A qué hora es la reunión? ¿Cuándo nos reunimos? ¿Cuándo nos juntamos? Cosas de logística. El punto 4, el entretenimiento y el ocio. ¿Sí? ¿Viste el último capítulo de...? Y hoy es... Che, ¿viste quién se lesionó? Esa es la pregunta. ¿Viste que hoy no se lesionó tal? ¿O quién ganó? ¿Quién ganó? Sí, estamos con el Mundial. Entonces también son conversaciones que solemos tener. Y el último, el trabajo y el estudio en un 5%. ¿Sí? En un 5% dedicamos nuestras palabras a eso. Obviamente esto es un porcentaje general de lo que es en común a las personas. Por ahí ustedes se van a reflejados más en una que en otra, pero es la generalidad de las cosas que hablamos, las palabras que decimos. En la Biblia tenemos un relato que yo quiero que me acompañen en Mateo, vamos a leerlo. Tenemos un relato muy importante que nos habla básicamente de nuestro lenguaje o nuestro mensaje, nuestras palabras. Mateo 16, del 13 al 20. Y este pasaje se titula Declaración de Pedro acerca de Jesús. ¿Sí?
Y yo te quiero llevar, ahora vamos a leer el pasaje, pero que en todo el mensaje estés pensando cuál es tu declaración acerca de Jesús. Si en lugar de, dijera Pedro, dijera declaración de Esteban acerca de Jesús, declaración de Inés acerca de Jesús, ¿qué dirían esas palabras? Y ahí es cuando nos detenemos y vemos esto, ¿qué es lo que dicen la gente que es Jesús? Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesús. Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Sí? Ahí vamos a parar un segundo, después vamos a continuar. La pregunta de esta mañana, ¿quién dices que soy? ¿Qué decimos de Jesús? Si nos ponemos en lo que responden los discípulos, vamos a posicionarnos en el punto 1 como si fuera que para nosotros Jesús es un profeta. Vieron que ellos respondieron y dicen que sos Elías o sos Jeremías o un profeta más, ¿sí? ¿Qué pasa si para nosotros Jesús es un profeta más? Es alguien que habla de parte de Dios, es alguien que enseña la palabra, ¿sí? Es alguien que habla de Dios, ¿sí? Pero no dice, Jesús dice, yo soy, Jesús dice, yo les digo, ¿sí? Entonces consideramos a esa persona, a Jesús, como si fuera un profeta más, y no como el Señor y Salvador, no como nuestro Dios. ¿Cómo sería nuestro lenguaje si consideramos que Jesús es alguien que anuncia la palabra, ¿sí? Pero no es el Señor de nuestra vida? Y podemos equivocarnos fácilmente porque sabemos que Jesús enseña la palabra como los profetas, pero no ha transformado nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo a veces pasamos o venimos o estamos en la iglesia o llevamos en la iglesia? ¿Cuántos años llevamos? Algunos un poquito más, otros un poquito menos. Y hablamos de Jesús como si fuera alguien más. Importante, que habla, que enseña la palabra, pero no tiene esa relación o ese impacto en mi vida personal. ¿Qué decimos sobre Jesús? ¿Qué anuncian nuestras palabras? Podemos repetir sus frases, sus citas bíblicas, las sabemos, contar sus milagros, pero es alguien más, ¿sí? No decimos, es el Señor de mi vida que transformó mi vida. Eso decían en el tiempo de Jesús, ¿quién dicen que soy? Y será un profeta. ¿Qué pasa si Jesús hoy está trabajando con nuestra vida y más con esta serie que estamos viendo que Jesús es el centro de todo? ¿Y qué pasa cuando Jesús es el centro y lo estamos viendo como alguien más? O que Jesús está en medio nuestro, pero no tiene ese impacto realmente en mi vida. Y yo me imaginaba nuestras palabras, por ahí ciertas frases que puede ser, voy a la iglesia en lugar de soy parte de la familia de Dios. Son cosas distintas. Una es, sí, yo voy a una iglesia, ¿sí? Ahora es distinto decir, yo soy parte de la familia de Dios. Simpatizo con el evangelio en lugar de soy hijo o hija de Dios. Frecuentemente asisto a las reuniones en lugar de sirvo a Dios con todo mi corazón. No es lo mismo, ¿sí? Son dos formas. Jesús, como una persona más, un profeta, anunció la palabra, la enseña, lo conozco, pero no es mi Señor y mi Salvador. Y eso le pasaba en el tiempo de Jesús a la gente. Estaba Jesús caminando entre medio de ellos, haciendo milagros, transformando, restaurando vidas, y la gente decía, este debe ser un profeta más. Puede ser Elías, puede ser Jeremías, pero no hay un impacto realmente que transforma mi vida. El punto 2 lo podemos considerar a Jesús como un precursor, ¿sí? Juan el Bautista, algunos decían, este es Juan el Bautista. ¿Y qué era Juan el Bautista? Era aquel que preparó todo el camino, el lugar para que el ministerio de Jesús se desarrollara. Juan el Bautista era una persona sumamente importante, fue una persona muy importante, pero claramente no fue Jesús, no era Jesús.
Juan el Bautista era una persona más que no puede transformar nuestra vida. Muchas veces nos quedamos ahí en la puerta de entrada. ¿Sí? Es como que Juan te preparó el camino para llegar a Jesús y nosotros nos quedamos ahí. Es como cuando nos invitan a una fiesta y nos vemos la invitación re bonita, nos gusta, y llegamos al lugar, están los globos en la puerta, está todo decorado, pero nunca entramos. Nos quedamos en la puerta. Nos quedamos con lo que Juan preparó, pero nos quedamos ahí. Juan preparó el camino para el ministerio de Jesús y muchas veces creemos que ya con eso, creyendo que Jesús es un discípulo más o es un profeta más, va a impactar nuestra vida. Nuestro lenguaje, cuando estamos lejos de Jesús, cuando no lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, es dubitativo, es confuso, ¿sí? No hemos tenido realmente un encuentro con el Salvador. Y yo ponía, a veces lo conocemos de lejos a Jesús, aun cuando podemos llevar muchos años en la iglesia, o aun cuando hemos aceptado al Señor, pero no lo estamos siguiendo, no somos sus discípulos. Conocemos de lejos a Jesús. Y en este punto, me acordaba de Job, que ya lo vamos a relacionar más adelante, pero él decía, de a oídas te había oído. ¿Sí? Yo sé que alguien habla de Jesús. Hay unos locos en la calle Tandil 2810 que se juntan todos los domingos a las 11 y se ponen a hablar de Jesús, ¿sí? Yo sé que hay gente que habla de Jesús. Sé que hay gente que cree en Jesús. Pero no es lo mismo eso que decir Jesús transformó todo lo que soy. Tengo una relación personal con Jesús, ¿sí? Eso es distinto a decir, yo sé que existe un Dios, sé que existe Jesús. ¿Quién decís, y esta pregunta para todo el mensaje, ¿quién decís vos que es Jesús para tu vida? El punto 3, y este punto me gusta, la forma en la que hablamos nos delata, ¿sí? La forma en que hablamos nos delata. O sea, si vamos primero a lo que es nuestro acento, la cadencia. Yo la primera vez que fui sola a Buenos Aires por un congreso, creo, quería que no se dieran cuenta que era mendocina porque yo tenía miedo que me robaran. ¿Sí? Entonces me hice la porteña y hicieron, sos de Chile, ¿ves? No me salió nada el acento, o sea, lo quise simular. Muchas veces mi esposo se ríe porque quiero simular y me dice, no te sale nada que ver. ¿En qué estás hablando? Y bueno, si vamos a nosotros, como mendocinos, vamos a un lugar y decimos donde topa, lo pandito, la tortita, la raspada. Y esto solamente nos van a identificar como mendocinos. Entonces la forma que tenemos de hablar nos delata, ¿sí? Más o menos es de tal lugar, según las procedencias. También nos delata en cuanto a cómo somos. Y es justamente en este pasaje, hablando de la declaración de Pedro, y antes de llegar a esa declaración tan profunda y tan importante de Pedro, también hubo algo que lo delató a Pedro. En Marcos 14, vamos a buscarlo. Marcos 14, 73. Marcos 14 llega al 73 y 74. Y empecé a usar lentes, les cuento, y no los traje, porque no llega al 73, ¿verdad? No llega, ¿no? No, igual lo tengo anotado. Ahí después les paso bien la cita, seguramente que está ahí cerquita. Dice, verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Les doy un poco el contexto de esta situación. Es cuando Pedro niega a Jesús 3 veces. Y en un momento le dicen, pero si tu manera de hablar es igual, no podés negarlo. La manera en que hablas delata que has estado con Jesús.
Pero ¿qué decidió Pedro en ese momento? Que es tremendo, ¿no? Pedro, él estaba con ese temor de que lo asociaran con Jesús y lo mataran. ¿Y qué hizo? En lugar de decir sí, valientemente, sí, yo estuve con él, yo soy uno de sus discípulos, empezó a maldecir y a decir que juraba que él no lo conocía a Jesús. ¿Qué cambio que tuvo? Cuando estamos bajo presión, cuando estamos en situaciones adversas, cuando la sociedad por ahí nos presiona y nos encontramos mucho menos que una situación como la de Pedro, extrema, de riesgo de muerte, o como la situación que los misioneros viven en otros países, mucho menos, es decir, quizás quedar en ridículo o que no me acepten en un grupo. Empiezo a cambiar mi manera de hablar, ¿sí? Para mal. Empiezo a hablar como las personas con las que estoy, o si estoy en un grupo que están hablando malas palabras o doble sentido, y yo me asemejo a ellos para que buscar aceptación. Y Pedro hizo esto, dijo, no, yo no juro no conocer a este hombre, y empezó a maldecir. ¿Sí? Bajo estas situaciones de presión en la vida cotidiana, ¿cuántas veces nosotros cambiamos nuestro lenguaje y empezamos a decir cosas que no agradan a Dios? O la pregunta que siempre hacemos, o quizás siempre hablamos así. Entonces tenemos que analizar cómo es nuestra manera de hablar. En el día a día muchas veces eso queda en evidencia, cómo nos manejamos o cómo hablamos. En situaciones extremas, que las voy a poner extremas entre comillas, se nos quedó la llave de la casa adentro y nos quedamos afuera y hacía 4 grados bajo cero, o sea, qué situación extrema. O se nos pasó el micro y llegamos tarde, o nos olvidamos una billetera, esas situaciones cotidianas que nos ponen a veces de mal humor o nos ponen nerviosos, y de pronto, ¿cómo es nuestro lenguaje? El que maneja y van ahí con el auto o aún viendo un partido de fútbol, ¿sí? ¿Cómo es nuestro lenguaje? Pedro tuvo una situación mucho más profunda que esas cosas cotidianas. A veces como cristianos cambiamos nuestra manera de hablar y queremos parecernos a los otros, a los que no siguen al Señor, porque nos están identificando como seguidores, y muchas veces cedemos frente a esa situación. Ahora, este mismo Pedro que conocemos, que fue impulsivo, que caminó sobre las aguas, que niega a Jesús, canta el gallo y se acuerda que Jesús le había advertido esta situación. Y ahí sí quiero que vayamos al texto que empezamos al inicio, que es Mateo. Bien, Mateo, acá estamos. Mateo 16, vamos a volver a leer la declaración 13 al 20. En este caso es el versículo 15. Entonces, fíjense, Jesús preguntando a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Algunos dicen que sos un profeta, algunos dicen que sos Juan el Bautista. Ahora, la pregunta es personal, y les pregunta a los discípulos y nos pregunta hoy a nosotros. ¿Qué decimos nosotros que es Jesús para nosotros? Y ahí Pedro, con todas sus emociones, su personalidad, sus aciertos y sus errores, hace la declaración más impresionante del Nuevo Testamento, que es el fundamento de la iglesia y el fundamento de nuestra doctrina, que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Y ahí Jesús, que lo conocía en sus momentos débiles y en sus momentos fuertes, dice, wow, dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí vamos a analizar qué significa, porque cuando él dice, eres el Mesías, está utilizando una palabra en griego que es el Mesías prometido, el Mesías que esperaba el pueblo de Israel. O sea que abarca mucho más que una declaración personal, abarca a todo el pueblo que a él le rodeaba. Él confirma que Jesús
es el Mesías. Y le da un título nuevo, eres el Hijo del Dios viviente. Por primera vez ahí en el Nuevo Testamento se lo reconoce con este título, el Hijo del Dios viviente. Esto excede la vida de Pedro, si bien es una declaración personal que surgió de una relación personal que tuvo Pedro con Jesús, cambió todo el contexto y transformó todo el entorno. A veces subestimamos esa declaración. A veces subestimamos cuando decimos Jesús es el Cristo. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Jesús es el centro de todo. Y todo lo que necesitamos es Jesús. Jesús cambió esa declaración, cambió todo, transformó todo su contexto. Y en esto me quiero detener. Jesús no era alguien corriente, no era un profeta, no era un discípulo, no era un precursor, sino que era el Salvador y Señor, el Salvador de nuestra vida. Ahora, si Jesús es nuestro Salvador, hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Quizás alguno de los que están acá no lo ha hecho y siempre tenemos esa oportunidad nuevamente de decir, quiero aceptarte como Jesús, porque quizás llevo años viniendo a la iglesia y te veo como un profeta más. O te veo como Juan el Bautista, un primo de Jesús, de la familia de Jesús. Pero no te he reconocido como mi Salvador y mi Señor. Pedro lo declaró y sus palabras cambiaron. Toda su vida cambió. Y Pedro es el mismo que dice, Señor, ¿a quién iremos sino a vos que tenés palabras de vida eterna? También Pedro dice, depositen en él toda ansiedad. Ámense los unos a los otros y crezcan en gracia y conocimiento. Podemos declarar hoy como Pedro, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero realmente que transformó nuestro corazón y nuestra vida. Y ahí me vuelvo a Job. Pedro tuvo un encuentro real con Jesús y él sabía que era el Hijo del Dios viviente. Y este Dios también que se manifestó y se reveló a muchos personajes del Antiguo y entre ellos Job, habiendo pasado por tantas pruebas, Job dice unas palabras tremendas y es recién en el último capítulo de su libro. Si han leído a Job, van a leer prueba tras prueba tras prueba, discusión con sus amigos, con Dios que volvía, que es tremendo el libro. Pero vale la pena porque al final llega a estas palabras. Dice que hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Job hablaba de lo que no sabía. Muchas veces estamos hablando en la iglesia o muchas veces estamos en nuestra vida cotidiana diciendo, sí, el Señor Todopoderoso, el Señor, y no sabemos porque no lo estamos experimentando en nuestra vida. Job dice, hasta ahora solo había oído de ti. Sos un profeta, pero ahora he visto con mis propios ojos. ¿Y qué es lo que lleva a esto? Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Cuando hemos tenido un encuentro con Jesús real, no nos queda otra que arrepentirnos y volver al Señor, decir, Señor, perdóname. Pero acto seguido es decir, Señor, la vida la veo distinta. Ya no veo como que sos un personaje histórico más que cambió la historia de la humanidad, pero no cambió mi vida. Lo veo como mi Salvador y mi Señor personal. Y sin dudas tiene que cambiar nuestro mensaje, tiene que cambiar nuestra forma de hablar, tiene que cambiar nuestra forma de compartir el Evangelio, ¿sí? Justo ayer veíamos en un desayuno de pastores y también lo hemos visto cuando salimos a repartir los folletos, que la gente hoy está muy receptiva a la palabra y tiene mucha angustia y mucha necesidad. Y cuando uno le dice, te invito, ¿a dónde? ¿Sí?
Y lo hemos estado experimentando. Bueno, hemos tenido eventos acá en la iglesia que la gente viene con necesidad. Anoche tuvimos en los jóvenes. Nos fuimos a un lugar y Esteban, tenemos eso. ¿Quién tiene los fixtures evangelísticos? Bueno, ahí estuvimos dando esos fixtures que tienen todo un mensaje de salvación. No se pongan a llenar el resultado del partido, solamente den vuelta y vean el mensaje. Y anoche Esteban compartía con personas que estaban comiendo y todas recibían. La gente tiene necesidad. Volvamos al inicio de la prédica. ¿Qué hablamos? 65 al 80% de cosas. Me gustó eso, cotilleo social, cuchicheo social, el clima, el deporte, las cosas que hace el vecino, las cosas que hace el compañero de trabajo, la escuela. O estamos hablando cosas profundas, serias, que pueden transformar primero nuestra vida y en segundo lugar la vida que tenemos a nuestro alrededor. Necesitamos nosotros reconocer a Jesús como el centro de nuestra vida. Y eso se va a manifestar en nuestro lenguaje. Amén. Marzo, ¿no? ¿Me ayudas? Así que vamos a tomar hoy una decisión. Tomando las palabras de Job, a veces nos sentimos que hablamos cosas que no sabemos, pero fíjense cómo sigue, quizás demasiado maravillosas para mí. Nos encontramos compartiendo en el grupo pequeño, compartiendo en las reuniones cosas que a veces no sabemos, aunque las hemos escuchado, pero son maravillosas. Ahora tenemos que dar ese paso de fe. Dice que hasta ahora solo había oído de ti, pero mis ojos, más ahora, te he visto con mis propios ojos. Podemos decir eso, Señor, yo te he visto con mis propios ojos y has sido para mí mi Salvador. Me retracto de todo lo que dije y nos arrepentimos de esas palabras por ahí vanas, palabras que quizás hieren, ¿sí? Palabras que a veces son superfluas o a veces están llenas de queja. A veces incluso llegamos a maldecir como lo hizo Pedro, porque queremos aceptación, porque queremos resolver situaciones desde la lógica humana o desde la manera que los seres humanos hay personas que dicen que si uno insulta se expresa y saca todo el enojo. Es todo lo contrario, ¿sí? Dice, no es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Lo que decimos cuando maldecimos contamina nuestro corazón. Entonces te pido que te pongas de pie. Y yo siempre digo que cada uno tiene una decisión para tomar y quizás no sea la misma. Cada uno tiene una decisión. Y puede ser esto de haber escuchado y tener a Jesús como alguien conocido, alguien cercano, alguien que he escuchado hablar de Él y he leído incluso la palabra, pero no ha sido el que transformó y el que rescató mi vida. O quizás he conocido a Jesús, pero mis palabras no lo están reflejando. No están reflejando ese amor que el Señor ha puesto en mí, no están reflejando esa seguridad y esa certeza de decir, el Señor me cambió, me transformó, como dice, con mis ojos te ven. Y esto de imaginarnos que de pronto viene Jesús y nos dice, ¿quién soy? ¿Quién soy para vos? Qué lindo sería tener como una manera nueva, decir, Jesús, lo sos todo. Tenemos muchísima letra para hablar, tenemos mucha canción, tenemos mucha poesía, frases, materiales de estudio, todo, pero a veces son palabras vacías porque no las hacemos propias. Y justamente esta canción, y le voy a pedir a Lema que me ayude, es una canción, la canción Lema que hemos elegido porque lo dice todo, que Jesús es el centro de todo lo que hacemos, el centro de nuestra vida. Y fíjense que la letra va diciendo el centro de mi vida, el centro de mi iglesia, el centro, y podríamos ir diciendo todas nuestras áreas, de mi familia. Y vamos a decir el centro de mi lenguaje, de mis palabras. ¿Cuánto tienen las palabras que decimos de Dios en nosotros? ¿Y cuánto no tienen? Entonces,
les invito a que vamos a orar y vamos a cantar esta canción, pero cada uno pueda tomar esa decisión en su corazón, qué es lo que tiene que decidir. Inclinamos nuestro rostro y decimos: Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor, porque tu palabra, como decía Pedro, ¿a quién iremos si solo vos tenés palabras de vida eterna? Jesús es el que tiene palabras de vida eterna. Ahora queremos nuevamente, Señor, renovar nuestro pacto, renovar nuestro compromiso, renovar nuestra decisión de ser seguidores, discípulos. Señor, personas que lo dejan todo por vos. Personas que entregan todo, Señor, la comodidad, las creencias, aún la forma de hablar. Muchas veces la forma de hablar no es adecuada para aquel que te sigue, Señor. Y por nuestra forma de hablar ha sido de piedra de tropiezo para muchos que nos rodean. Nadie va a creer si nuestra forma de hablar es incorrecta. Si hay alguien acá que tiene que pedir perdón al Señor por decir malas palabras o renunciar a esas malas palabras, o es costumbre maldecir a otros, o es costumbre herir a los seres que tienen a su alrededor, decirle palabras que lo hieren, que lo hacen sentir menos, es el momento de pedirle perdón al Señor. En forma personal, yo no lo puedo hacer por cada uno. Cada uno tiene que decir: Señor, te ruego, me arrepiento, como decía Job, porque yo hablaba de cosas que no entendía, hablaba de cosas que las veía lejos. Te sentía lejos, Señor, pero un día mi vida fue transformada, como nos contaban a Luz un día. Yo volvería a ese día que conocí a Cristo, porque mi vida cambió 100%. Pero a veces va pasando el tiempo y yo me voy olvidando de esta transformación. Y a veces mi lenguaje, mi vida, mis hábitos, lo que yo muestro, no están reflejando esa transformación verdadera que es en Cristo Jesús. Señor, que nuestras palabras te reflejen, Señor, que nuestras palabras, Señor, tengan poder y autoridad como Jesús cuando dijo: yo les digo, yo soy, yo traigo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que nosotros seamos esos portadores de palabra de esperanza, Señor, de poder, de transformación, y dejemos la queja, la catarsis, Señor, el cochilleo social, la murmuración, Señor, que nuestras palabras sean realmente el reflejo de tu amor. En el nombre de Jesús, como Pedro dijo: eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor. Y eso transformó no solamente su vida, se transformó toda una nación, todo un pueblo y todo el mundo, porque de ahí en más comenzamos a entender que nuestra fe se basa en Jesucristo y no hay nadie más que Jesucristo. Declaramos, Señor, que eres el centro de nuestra vida. Te voy a pedir que puedas cantar esta canción como una declaración y un compromiso nuevo con el Señor, y podamos decirle a Él que Él es el centro de nuestra vida. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio